Sobre una palabra que me ha llamado la atención y me ha ministrado a mi vida y me gustaría compartirla con cada uno de ustedes. Una sola palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 13. Mientras van buscando el libro de Hechos, capítulo 13, le pido al hermano Alex Escobar que nos dirija en oración, por favor. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a empezar a leer en el versículo número 13. Hechos 13, 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, y dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Oíd. Los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantada los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado esto, le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento y todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he venido. He aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de la salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios se levantó de los muertos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y me quiero enfocar, de toda la lectura que hemos leído, me quiero enfocar en dos versículos, que son el versículo 17 y el versículo 18, que los voy a volver a leer. Y dice: el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantada los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y le he puesto por tema este pequeño pensamiento, porque no va a ser nada largo. A este pequeño pensamiento le he puesto: ¿hasta cuándo? Amén. ¿Hasta cuándo? La lectura empieza con Pablo dándole un poquito de un recordatorio histórico a los israelitas que estaban presentes en la sinagoga ese día, hablándoles de lo que ellos ya habían, de la historia que ellos ya saben, que ellos, como leemos en el libro de Éxodos, los israelitas eran extranjeros en tierra de Egipto. Amén. Y en donde se pasaron a ser esclavos por más de 400 años en esa tierra. Amén. Y como dice el versículo 17, pero ellos, siendo un pueblo escogido, un pueblo enaltecido por Dios, con brazo levantada, Dios los sacó de la esclavitud a la libertad. Amén. Y ahí, al sacarlos de ahí, al él inclinar su oído y escuchar el clamor del pueblo, mientras ellos estaban en esclavitud en la tierra de Egipto, el Señor los sacó con un propósito, y era para darle algo mejor de lo que ellos se podían imaginar. Después de tanto tiempo de esclavitud en la tierra de Egipto, ellos tenían algo grande para darles. Amén. Algo muy lindo había hecho Dios por este pueblo, y fue porque Dios, como dije, inclinó su oído y el clamor del pueblo en Egipto, y a causa de eso libró a los israelitas de esclavitud en Egipto. Pero si leemos el versículo 18, el versículo que sigue, continúa el versículo 18 diciendo que por un tiempo de 40 años los tuvo que soportar en el desierto. Y al leer esta lectura me llamó la atención la palabra soportar. Y un día estábamos aquí en un retiro y viene David y dice: ay, mira qué interesante, lee los versículos 17 y 18. Le digo: ya los había leído y también me llama la atención. Otro día estaba yo en la casa y vuelvo a pasar por estos versos y nuevamente me sigue llamando la atención solamente la palabra soportar. Y me puse un poquito curiosa y digo: bueno, yo creo que tengo idea qué es lo que significa la palabra soportar, pero en sí la definición de soportar es el tener que sostener o llevar sobre uno una carga. Amén. Un peso. Es como tener algo encima, algo extra que la verdad no es necesaria,
Pero hay cosas que toca soportar o carga extra que no debería de ser, pero se añade al peso que uno tiene que cargar. Eso es soportar. Sinónimos de soportar son sufrir, tolerar, padecer o tener que aguantar. Y me llamó la atención el soportar. Al pensar en la definición de esto, pienso en posiblemente algún dolor, un mal rato, algo por el estilo, algo que se pudiera haberse evitado, pero por motivo de un comportamiento, por motivo de una acción, una mirada, un pensamiento, se formó esta carga que ahora alguien tiene que venir y soportar lo que está pasando. No sé si me hago entender, pero ya le explico. Al Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto, grandes planes tenía Él con el pueblo. Grandes propósitos tenía Dios con el pueblo de Israel. Grandes promesas tenía Dios para dar al pueblo de Israel después de salir de la esclavitud. Pero el pueblo, en lo que iban cruzando el desierto, un viaje que se pudiera haberse logrado, cumplido en tan poco tiempo, vino a hacerse largo porque los israelitas en medio del desierto se pusieron como niños malcriados. Y tuvo que Dios soportar ciertas situaciones que ocurrieron en el transcurso de ese caminar en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Si abrimos la Biblia en el libro de Números, encontramos que los israelitas siguieron a Moisés, pero a ellos no les gustó el desierto. No estaban felices y se arrepintieron de haber salido de Egipto porque pensaban que estaban mejor en Egipto que estar en medio del desierto donde no hay nada. Ahí muy bien podemos ver que empezaron a criticar, empezaron a hablar más de la cuenta, empezaron a mirar hacia atrás, que cuando el Señor viene y hace algo tan grande con tu vida y te saca del estado en el cual tú estabas antes y te trae algo, un camino nuevo, solo es de esperar un momentito para que tú logres llegar a ese lugar. Nos ponemos a criticar, nos ponemos a cuestionar, nos ponemos como niños chiquitos a patalear y empezamos a mirar atrás y empezamos a pensar de que donde estábamos antes era mejor que lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Amén? La segunda cosa que tuvo que soportar el Señor, aparte de la crítica y la desconfianza del pueblo, es que Dios les mandó maná, pero la gente estaba cansada de comer maná y querían carne. Por tanto, Dios vino y en vez de comer maná, les envió codornices. En esa situación vemos que qué pueblo más difícil para satisfacer, amén. En veces nos ponemos de esa forma también en la cual no estamos de acuerdo con que, ay, no, es que ya el grupo de alabanza muchas canciones cantan, deberían de cortar menos para salir más temprano. O sería mejor el que cambien el menú de abajo, por ejemplo, porque ya cansa el pan chapín con el pan, o con el café. Nos ponemos a criticar y lo que nos están ofreciendo, lo que nos están dando, no nos gusta. Y empezamos a pedir otra cosa. Pero Dios es bueno, que viene y escucha, pero durante ese tiempo tiene que soportar las críticas y los comentarios innecesarios del pueblo. Cuando Él lo único que estaba tratando de hacer es sacarlo de A para llevarlos a B y que gocen de todo lo que Él tiene para ellos en su destino.
La tercera cosa que tuvo que soportar Dios del pueblo de Israel es que los israelitas llegaron a las afueras de la tierra prometida. Conocemos que es Canaán. Y Moisés envió a 12 espías para que fueran a ver la tierra y regresaran con un reporte. Amén. Mientras ellos llegaron, ahí empezaron a ver de que habían gigantes, etcétera, etcétera y etcétera. Cuando regresaron a dar el reporte a Moisés, 10 de ellos vinieron y dijeron: hay gigantes, no vamos a poder conquistar la tierra, son muchos, nos van a eliminar de un solo, venimos a perder la batalla ahí con querer ganar o querer conquistar la tierra. Ahí empezamos a ver, bueno, eso eran 10. Después, los únicos 2 que vinieron a dar buen reporte, vieron de que había abundancia, se veía buena la tierra. Amén. Y entre ese grupito de 2 empezamos a ver que hay división. Unos hablaban de tal forma, mientras otros hablaban unos hablaban en forma negativa, lo que otros hablaban en forma positiva. Empezamos a ver ahí de que se les fue falta de memoria. ¿Por qué lo digo? Porque si uno ve de que está caminando hacia un lugar que el Señor te está diciendo: ve, camina, sigue, que yo estoy contigo. Si tú regresas con un reporte negativo, es porque se te olvidó quién estaba contigo. Y si el Señor te dice: avanza, que sí se puede, podemos lograrlo, esto es lo que yo tengo para ti, ¿por qué nos olvidamos de que le servimos a un Dios todopoderoso que lo puede todo? Que si Él ha dicho que te va a dar la tierra prometida o la bendición que estás esperando, lo único que hay que hacer es confiar y no dividirnos de la visión y del plan de Dios para cada uno de nosotros. La otra cosa que tuvo que soportar Dios en el desierto era que los israelitas escucharon a los espías y tuvieron miedo. Pensaron de que no iban a poder conquistar la tierra de Canaán, y se enojaron con Moisés. El miedo no es algo que debe de estar en un hijo de Dios. Porque vuelvo y repito, si nosotros sabemos y conocemos al Dios que nosotros servimos, no hay motivos, no hay razones por las cuales uno andar o caminar con miedo. Y yo sí soy una, que eso es algo de que en veces a mí, por eso digo que esta palabra me ministró y me chocó. Porque yo soy una que yo en veces como que pienso 2 y 3 veces antes de tomar el paso, por la inseguridad. Pero vuelvo y esta misma palabra viene y me dice que el Señor tiene que soportar cada rato que yo venga con la excusa del miedo, cuando en sí no hay que tener miedo si estamos confiando a un Dios que vive y reina por los siglos y que para Él no hay nada imposible. Amén. Y vemos también la falta de fe de este pueblo, la falta de confianza de este pueblo hacia Dios. Tuvo que el Señor soportar en el desierto, tanto de este pueblo que tengo aquí en Números 14, los versos del 1 al 4, dice que Dios se enojó con los israelitas y le dijo a Moisés que no les ayudaría más. Más Moisés le pidió que los perdonara. Y Dios les perdonó, pero no les permitió ir a la tierra prometida a aquellos que se habían portado como niños malcriados. Y le dijo a Moisés que lo llevaría otra vez al desierto. El pueblo no estaba listo para entrar a la tierra prometida. Un caminito tan corto, un caminito donde solamente era cruzar el desierto, un pedacito del desierto para poder llegar a tu bendición. Si uno no está preparado para recibir la bendición del Señor,
Él te va a mantener en el desierto y dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que tú seas moldeado y estés listo, estés preparado para recibir la bendición que el Señor tiene para ti. Y así tuvo Él que hacer con el pueblo de Israel en el desierto. Tuvo que el Señor también soportar en el desierto que los israelitas se desesperaron al ver que Moisés no bajaba del monte Sinaí. Cuando Dios le llamó a recibir los 10 mandamientos, hicieron un becerro de oro para adorarle. Vino el pueblo conociendo a un Dios todopoderoso que ya les había librado de la tierra de Egipto, ya les había sacado de esa esclavitud, ya había abierto el mar rojo, había hecho tantos milagros y prodigios con ellos en el desierto, y vienen ellos y en un instante le entra la desesperación y empiezan a ver hacia otras cosas que no le agradan o que quisieron tomar el lugar de Dios, y eso al Señor no le agrada. Y en vez de nos desesperamos nosotros, nos incomodamos y nosotros hallamos la forma de cómo ayudar a Dios pensando que el Señor necesita ayuda de nosotros cuando Él no la necesita. Su plan A y el único plan que Él tiene es más que suficiente para Él hacer como Él ha previsto, ha querido hacer con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántas cosas no tuvo que soportar Dios de este pueblo que Él solamente quería bendecir y prosperar y entregarle a ellos la promesa que Él había hecho para con ellos? Pero cuando venimos al siglo XXI, que es ahora, 2017, el tiempo que nosotros vivimos, nosotros también hemos sido un pueblo escogido por Dios. Tenemos ese privilegio que podamos nosotros poder llegar ante los pies de Cristo y que Él nos llame sus hijos. Nosotros también hemos podido entrar a lo que es el pueblo escogido y ser parte de su reino. Amén. Hemos sido enaltecidos, porque si miramos a ver de dónde el Señor nos sacó, es grande la diferencia de cómo estábamos antes a cómo estamos ahora. Amén. Porque si miramos atrás las condiciones en las cuales estábamos antes y las comparamos a cómo estamos ahora, le podemos dar gloria y honra al Señor por las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida, por librarnos de las condiciones en las cuales estábamos antes, las cadenas que nos ataban antes, y ser salvos de ella. Y ahora ser libres para alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Pero ¿qué está pasando con nosotros ahora? ¿Qué ha tenido que soportar Dios? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Saludo para todos aquellos hermanos que nos sintonizan en esta hermosa hora. Un privilegio saludarles. Saludo para nuestro hermano evangelista Omar Mesa, hasta allá por la Ceiba, Atlántida, Honduras, y así también a todos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Es un privilegio saludarles desde Iglesia Cristiana Dios de Amor, Radio Evangélica Dios de Amor, tu radio que te conecta con Dios, transmitiendo un mensaje de esperanza a las naciones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos en vivo. Y el padre se pregunta, ¿hasta cuándo va a parar este niño de hacer lo que le estoy diciendo que no haga? Por ejemplo, hoy día estaba escuchando a mi jefa y ella misma dijo, ¿hasta cuándo? Que yo estaba ahí escribiendo en la computadora y rápidamente la volteo a ver, like in shock. Y aunque el departamento que yo trabajo está bajo la administración del hospital, en nosotros ser un departamento acreditado, eso lo hacemos aparte, no es juntamente con el hospital, sino que nosotros mismos tenemos que entregar a la asociación de los desórdenes del sueño todos los credenciales que ellos están pidiendo para nosotros aún seguir siendo un laboratorio acreditado por la asociación. Entonces llega la jefa y estamos teniendo, ya se nos está acercando la fecha
de poder entregar todo lo que se nos está pidiendo, y la jefa viene y está teniendo problemas con los doctores por quien yo trabajo. Entonces faltan todavía muchos doctores que tienen que entregar lo que son los créditos que se le pide cada 5 años, creo que son como un total de 50 o algo así. La verdad no estoy muy segura, pero son un total de créditos. Dios les bendiga a todos aquellos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Es un privilegio para nosotros poder saludarles desde las instalaciones de Radio Evangélica Dios de Amor, uno en City, New Jersey. Les saluda en cabinas de radio su hermano y amigo Santo González, Ministerio Evangelístico, para la honra y la gloria del Señor. Estamos contentos, estamos felices. Saludos para todos aquellos que nos sintonizan en Honduras, en la Ceiba Atlántida, a mi hermano y amigo evangelista Omar Mesa. Juego, varón, juego, sigue predicando ese evangelio de poder, palabra eficaz, aleluya. Y así también a todos aquellos que nos sintonizan en diferentes partes de El Salvador. Saludo a mi familia González por Morazán, El Salvador, que se encuentra en una vigilia esta noche también, gloria a Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos en vivo y que Dios les bendiga, Dios les guarde. Tantos niños malcriados, cuando el tiempo se acerca, y tenemos que estar listos. Porque si usted quiere disfrutar del viaje first class, hay que estar listos, hermanos. Dice el dicho que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Uno nunca sabe lo que pueda pasar al nosotros salir de este lugar. Y posiblemente el mañana no llegue. ¿Y hasta cuándo tiene que soportar el Señor nuestros comportamientos innecesarios, nuestros comentarios innecesarios, nuestra actitud innecesaria, nuestros pensamientos innecesarios? ¿Hasta cuándo, si el tiempo se acerca? ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia que no se entregue por completo? Nosotros estamos como cuando alguien nos viene a visitar, que solamente limpiamos la sala y la cocina para que la visita llegue a la sala y la cocina. Después todo el reguero lo metemos en los cuartos y cerramos las puertas para que no vean los cuartos. Hasta posiblemente limpiemos el baño por si acaso la visita tiene que entrar al baño. Cuando nuestras vidas tienen que tener todos los cuartos y las puertas abiertas para que el Señor llegue, ministre, limpie, quite, rompa todo lo que sea necesario, todo lo que no le agrada a Él. Sino que ya no estemos dejando la puerta del cuarto cerrada y decirle al Señor, espérate, tú espera afuera, quédate en la sala y en la cocina, y si quieres entrar al baño está bien, pero a mi cuarto no entres. Cuando se debería tener todas las puertas y darle todo el acceso a todas las esquinas de nuestro hogar, de nuestra vida, al Señor para que haga conforme a su voluntad a nuestras vidas. ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia que solamente viva por las emociones? Venimos los domingos, brincamos, gritamos, saltamos, hablamos en lengua. ¿Y qué pasa el lunes, martes, miércoles, jueves? No, espérate, el viernes hay culto. Nuevamente gritamos, pataleamos, hablamos en lengua, batimos las manos. Y el sábado seguimos como si nada. Posiblemente sí, porque tenemos bastantes sábados donde tenemos culto. Pero después el domingo, lo mismo. ¿Qué pasó con el resto de la semana? ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia demasiado cómoda? Nosotros tenemos la gran bendición de tener una iglesia tan linda, tan hermosa, y en lo que van pasando los días se pone más linda y más hermosa. Ayer nos pasamos casi 3 horas, limpiando, y con solamente barrer, pasar vacuum, quitarle un poco el polvo, hasta más brillosa se ve la iglesia. Tenemos esta bendición de tener estos asientos tan cómodos
Pero nos aprovechamos de la comodidad del asiento y muchos de nosotros en lo que se canta, se lee, se predica, estamos roncando. Cerramos los ojos y solamente decimos que estamos descansando la vista o estamos en comunión con el Señor con los ojitos cerrados. ¿Hasta cuándo tiene que soportar el Señor que no respetemos la casa del Señor? He visto y he escuchado tantas veces que en la iglesia católica se entra en puntitas porque hay de aquel que haga ruido. Y yo hace 2 semanas pasé tremenda pena con el hermano Israel. Estábamos poniéndonos de acuerdo en referencia a cómo íbamos a ministrar el culto, ya que ahora tenemos 2 ministerios de alabanza por la gloria y honra del Señor. Y en lo que estoy hablando, poniéndome de acuerdo con el hermano Israel, me quise mover y me quedó trancada. I was like, ¿y qué es esto? Y cuando volteo a ver, tremendo pedazo de chicle en la carpeta de la iglesia. Yo me agaché rapidito tratando de esconder el chicle que se me había pegado para que el hermano Israel no viera, pero era tan grande que obviamente el hermano Israel lo vio. Y eso no es algo que el Señor tiene que estar soportando de un pueblo que sabe que en la casa del Señor no se mastica chicle y mucho menos se peguen en la carpeta del altar, del atrio. ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia chismosa y criticona? Que si la hermana Dinora canta demasiado, que si el ministerio de alabanza canta demasiado, que si mira la hermana cómo vino vestida, que por qué se puso el vestido con los zapatos si no le pega. Estamos mirando todo lo demás, menos estar enfocado y conectado a lo que estamos supuestos venir, que es alabar y glorificar el santo nombre del Señor. ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia que tape sus oídos antes de entrar a la iglesia? Me refiero a que muchas veces, y lo hemos hablado varias veces con los jóvenes en la clase de la escuela dominical, de que es mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, desde el primer día del año. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero es casi el mismo mensaje, lo mismo, y se nos vuelve a repetir, se nos está hablando de otra forma, se nos han cambiado la forma de cómo presentarnos el mensaje, y nosotros como que nos tapamos los oídos antes de entrar porque no captamos aún el mensaje que el Señor nos está trayendo, y seguimos igual como si nada. ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia que no sienta o busque las almas perdidas? Nosotros estamos muy bien aquí, muy cómodos escuchando, pero a la misma vez hay mucha gente allá afuera que también necesita el escuchar y encontrarse con el Señor. Y cuando se trata de ir, evangelizar, hacer algo, una actividad, no puedo, tal vez la próxima, y buscamos todas las excusas habidas y por haber, por no querer trabajar en la obra del Señor y llamar a aquellos que de verdad necesitan del Señor. ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia que no pone oído a la voz de Él? A muchos de nosotros, y me incluyo, el Señor nos ha hablado de una u otra forma. Nos ha dado un talento, algo que podamos usar para trabajar en su obra, glorificar su nombre. Hasta pone hermanos que se nos acerque y diga: hermano, hermana, usted venga, traiga la lectura, colecte, predique, cante. Un especial, prepáreselo.
Hermano, ¿usted nunca ha pensado que si un hermano se acerca donde usted y le da esta oportunidad, este privilegio de hacer algo durante un culto, es porque el Señor y esa persona ve un potencial en usted que posiblemente usted mismo no lo vea o no le entienda? Si lo están llamando es para que usted se desarrolle y saque ese potencial que tiene. Cada uno tenemos algo que dar aquí en la iglesia. No es solamente Jessica, no es solamente la hermana Dinora, no es solamente el pastor, no es solamente la hermana Armida. Todos aquí podemos colaborar o dar de una forma u otra. Y no se pierda la bendición que si el Señor ha puesto sus ojos en usted para hacer algo, es porque lo quiere bendecir a usted. No se pierda usted la bendición, porque si usted viene y dice que no, a otro le van a dar la oportunidad y ese otro se va a llevar la bendición que primeramente iba a ser dada para usted. Estamos como el pueblo de Israel, que cuando se le dice te quiero dar la tierra prometida, pero se pusieron como niños malcriados en el desierto. Dejó que la primera generación muera en el desierto para que la segunda pudiera entrar, porque la primera no supo aprovechar el tiempo, la oportunidad y la bendición que el Señor tenía para ellos. ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar una iglesia indiferente? Que le dé igual el venir, el no venir, que si canto o no canto, que si diezmo o no diezmo, que si aporto algo o no. Y en lo que dejamos pasar con esa actitud, ese comportamiento, nos vamos enfriando. Y no es tiempo de estar tibios ni dejarnos enfriar. Vuelvo y repito, los tiempos se acercan y el Señor ya viene y hay que estar con la candela ahí puesta. Amén. ¿Hasta cuándo tiene que el Señor soportar que no nos unamos a la visión que el Señor le ha dado al pastor de esta iglesia? Si el Señor ha puesto un pastor, es por algo. Si el Señor le ha dado al pastor una visión, aunque nosotros pensemos en veces de que está un poquito fuera de base el pastor por lo que nos está presentando o no estemos de acuerdo en totalidad a lo que él dice, el Señor sabe que a nosotros, aunque no entendamos, no estemos de acuerdo, posiblemente no queramos cooperar con la visión que tiene el pastor, con solamente la obediencia de seguir la palabra del pastor, el Señor derramará bendición sobre nosotros, simplemente por la obediencia del pueblo. Amén. ¿Hasta cuándo tendrá que el Señor soportar una iglesia llorona y débil en medio de las pruebas? Me refiero a que 1000 veces el Señor nos viene y nos dice, no hagas esto, no te acerques a esto, no te involucres con esto. Pero nosotros, como queremos hacer conforme a nuestra voluntad, la mayoría de veces, venimos y nos chocamos con algo. O en veces simplemente, solamente el Señor tratando de llevarte a escalar peldaños para que tú crezcas espiritualmente. Y no nos damos y venimos y le cuestionamos y de todo venimos al Señor llorando. ¿Y hasta cuándo tiene que soportar Él eso? Si gloria a Dios que en esta iglesia nos dan las herramientas para poder nosotros prepararnos y estar listos para soportar cualquier cosa que nos venga en el camino. Varias veces por lo menos yo he compartido de la dieta del pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Son herramientas que nos ayudan a fortalecernos espiritualmente para cuando venga el tiempo de la prueba, permanezcamos firmes, con los ojos fijos en nuestro Señor Salvador. Pero como no captamos el mensaje, no queremos, estoy muy cansada, mucho he trabajado, la cama me llama, o no me suelta la sábana, ahí nos debilitamos y cuando viene la prueba venimos corriendo a los pies de Cristo llorando porque no soportamos, no aguantamos, no hacemos, nos desesperamos y no hallamos la salida. Cuando el Señor mismo, cuando te entrega una prueba para hacerte escalar peldaños y crecer espiritualmente,
también te da la salida. Él no te va a dejar ahí dando vuelta, tratando de volverte loco. Hermanos, no sé si me hago entender, pero Dios tuvo que soportar mucho del pueblo de Israel en lo que les iba cruzando por el desierto. Y en los tiempos de ahora, nosotros ya teniendo Biblia, teniendo palabra, sabiendo de Génesis, Apocalipsis, todavía el Señor tiene que seguir soportando pesos innecesarios por culpa del pueblo. ¿Y hasta cuándo tiene que el Señor soportar del pueblo? ¿Hasta cuándo tiene que Él aguantar del pueblo? Cuando estaba en el desierto, lo que Él hizo fue que el límite que Él dio fue hasta aquí. La primera generación que salió de Egipto no entra a la tierra prometida. Y todos los pobres israelitas que salieron de Egipto tuvieron que morir en el desierto. No muramos nosotros también en el desierto, hermano, sino que seamos obedientes, levantémonos, esforcémonos a seguir adelante, a permanecer firmes para alcanzar la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Jezrael predicaba hace una semana de que hemos fallado al Señor, pero en el Señor encontramos misericordia y perdón. Juan Pereira, el sábado pasado, en el culto misionero, predicaba de que es tiempo de accionar, es tiempo de creer al Dios vivo al cual nosotros le servimos. El pastor Joaquín el domingo predicaba de que lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte o la venida del Señor. Y hay que estar preparados para una de las dos cosas. Uno nunca sabe cuál llegue primero. Y yo ahora les vengo a animar y les vengo a pedir que nos hagamos un autoexamen de cada uno de nosotros y ver qué es lo que nosotros estamos haciendo que no es de agrado ante los ojos del Señor y lo corrijamos ahora que tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero mejor ahora que mañana o más tarde. Lo único que me pongo a pensar es que cuando nosotros nos portamos mal o nos comportamos en forma que no le agrada al Señor, lo único que puedo yo imaginarme es que volvemos a crucificar a Jesús porque le decimos a Él de que el sacrificio que Él hizo no fue suficiente. Y con mi desobediencia lo vuelvo a clavar. No fue suficiente el Él morir una vez y derramar hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros ahora podamos disfrutar de esta salvación, de estas bendiciones que el Señor nos da. Pregunto, debemos de cada día reflexionar en lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Déjeme ver si encuentro Filipenses para leerlo rápido. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su trono santo para humillarse y bajar a ser siervo. Se volvió a humillar de ser siervo a hombre. Y se volvió a humillar de ser hombre a morir en una muerte de cruz, que era lo más horrible en ese tiempo
para que usted y yo ahora podamos disfrutar de la salvación que tenemos. Vamos a seguir humillando y dándole golpe al Señor con nuestro comportamiento. Tanto se humilló para que nosotros, en vez de bajar escaleras, subamos. Nos sacó desde lo más profundo de ese pozo para que nosotros podamos ser enaltecidos, para que podamos ser, para ponernos en alto. En lo que Él bajó de arriba para abajo, nosotros podemos subir y esperamos un día poder llegar al cielo, en lo que vengan los ángeles, toquen esa trompeta y nosotros poder volar, como dice la canción. Pero por amor a nosotros, como dice Juan 3:16, para que nosotros podamos ser enaltecidos, salvos, libres, bendecidos, Él lo hizo y se humilló hasta lo sumo por nosotros. ¿Hasta cuándo tendrá que Dios soportar el comportamiento de estos tiempos? Les animo de que nos hagamos un autoexamen, que miremos cada uno de nosotros en qué partecita estamos fallando para arreglarlo y estar listos, porque uno no sabe el día de mañana. Y creo que sería muy hermoso en que toda la congregación y los hermanos que aún están por llegar a nuestra iglesia también puedan y todos juntos irnos en ese viaje. Amén. Y no me miren tan seria, que yo los quiero con todo mi corazón, en el amor propio, en el amor de Dios. Y si esto fue algo, esta pequeña palabra de soportar fue algo que ministró a mi vida, también quería compartir algo, es esta pequeña palabra con cada uno de ustedes. Y es porque los amo y me gustaría ir en first class. No sé ustedes. Dios me le bendiga, hermanos.